Discusión en los mercados internacionales de las causas de corrupción o de denuncias por corrupción en la Argentina? Sí, porque los mercados están muy sensibles y sobre todo que estamos a 8 jornadas financieras nada más de las elecciones en la provincia de Buenos Aires que van a ser determinantes en el estado de humor de los inversores. Perdón, estamos en contacto con Diego Ferro, desde Nueva York, presidente del Fondo de Inversión M2M de Capital. ¿Qué tal, Diego? Hola, ¿cómo estás, María? Muy bien, perdón, me agarró, me ahogué. Willy, ¿querés empezar el diálogo? Diego, la primera impresión es cómo estás viendo el impacto que está teniendo esto, lo político, digamos, con estos, digamos, con las derivaciones de los audios y sobre todo la previa a las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Digamos que no sorprende mucho la reacción dada las novedades. Ahora bien, desde un punto de vista así personal, a mí siempre me dio la sensación que este gobierno manejó la parte económica bastante más, de una manera bastante más eficiente que la parte política. Así que hay todo un estilo de tratarse de ponerse en el centro de la escena política, y el problema de eso es que cualquier problema que tenés repercute en tu imagen. Así que, pero por el lado económico todavía hay confianza de que las cosas están yendo relativamente bien. Y eso y de última lo importante, ¿no? Diego, y esto a futuro, ¿cómo podría derivar si la causa sigue, por ejemplo, esta denuncia o esta investigación por coimas? ¿Esto afectaría o es más importante la evolución de la economía, la inflación relativamente quieta o en baja en la Argentina? Yo creo que el principal elemento de la política de este gobierno es el equilibrio fiscal. Porque a partir de eso podés tener una política antiinflacionaria y podés tener cierto control de la expectativa del tipo de cambio. Evidentemente hay todo un problema de que sí, cuanto más ruido político, más distracción hay, pero en la medida que eso siga, el aspecto económico va a seguir tranquilo. Digamos que acá hay una cuestión para un inversor, es que va más allá de esta elección. Argentina está en un camino de organización económica o no. Y yo creo que cuanto más se avance en el tema de afianzar ciertos aspectos, ponerle de más equilibrio fiscal, va a importar menos el ruido político, porque no nos olvidemos que en países como Perú cambian presidentes seguido y no pasa nada. Claro, sí. O sea, el tema político influye cuando hay incertidumbre económica. Y hasta cierto punto, desde un punto de vista político, este gobierno decidió crear esta imagen de que si no ganan ellos, vuelve el desastre. Me parece muy razonable desde un punto de vista político encararlo así, pero desde un punto de vista práctico, la gente dice, ¿será cierto? ¿Vuelve el desastre? Yo quiero creer que el desastre no vuelve independientemente de quién gane las elecciones. Y ahí es donde está mi sensación de concentrarme más en lo económico. Sí, pero el pues desastre... yo creo que hasta cierto punto... Sí, contame. No, perdón, que si vuelve el kirchnerismo, ¿vos crees que tampoco vuelve el desastre? Convengamos que el kirchnerismo y la oposición están muy debilitadas. O sea, acá la única fuerza política medianamente organizada es el gobierno a este momento. Con lo cual, es como cuando dicen que alguien en una competencia deportiva está empezando a perder, pero que todavía, en la medida que ganen, pueden llegar a clasificar. O sea, las herramientas están de parte del gobierno. Con lo cual, echarle la culpa a la oposición en este momento del ruido no tiene mucha lógica, pues la oposición está absolutamente controlable. Y la cuestión es que no me da la sensación que el kirchnerismo tenga muchos votos. O sea, el kirchnerismo tiene evidentemente una intensidad de votos en una minoría, pero la mayoría de la gente votó por cierta estabilidad política y económica.
que la representó Milei, pero que no me parece que haya cambiado esa sensación de querer más lógica económica. Pero eso es una cuestión personal mía, o sea, de ahí que sí, el ruido me parece que existe, el ruido hasta cierto punto tiene que ver con el gobierno tratando de políticamente crear más una sensación de polarización, pero lo importante es que se mantenga el rumbo económico, sobre todo por el lado del equilibrio fiscal, porque eso es el gran cambio que se produjo en la Argentina en los últimos 2 años. Pero Diego, ¿qué pasa, por ejemplo, si el 7 de septiembre gana el peronismo por 4 más puntos de ventaja? ¿Qué pasa el día siguiente en mercado? Pues nosotros también teníamos ese feeling que vos decís en la previa de las PASO del 2019 y después fue un hecatombe cuando ganó Alberto Fernández por 16 puntos. O sea, Claro, no, totalmente, pero el problema es que en los... de cómo reacciona el mercado el día lunes si gana el peronismo con 4 puntos o más en la provincia de Buenos Aires? Evidentemente el mercado va a depender de cómo va el mercado a ese evento. Lo que pasó con Fernández fue que, entre otras cosas, ese viernes hubo en teoría un informe privado de un banco que le dijo a un montón de gente que iba a ganar Macri y un montón de gente salió a comprar. O sea, el mercado no reacciona necesariamente, reacciona a las sorpresas, ¿no? Y evidentemente va ajustando a las novedades. Sí. Es mejor que gane La Libertad Avanza a que gane el peronismo. Pero evidentemente lo que pasó ayer es ajustarse a que quizá no gane como estaban esperando. Claro. Pero hasta cierto punto, si uno lo ve, una cosa es la realidad y otra cosa es lo que el mercado espera sobre esa realidad, ¿no? Y yo creo que en general el mercado pasó de un optimismo exagerado que le dio un cheque en blanco a esta administración, ¿no?, cuando empezó, y ahí se vio que los precios subieron mucho, y ahora es como que la gente está mirando el vaso medio vacío. Yo lo que digo es que desde mi punto de vista las cosas quizá habría que haber sido un poco más precavido al principio y no haber creído que estaba todo solucionado, porque no lo estaba. Pero hasta cierto punto se solucionaron las cosas más importantes, con lo cual estar tan negativo yendo a esto, aunque las elecciones no se ganen, porque que no ganen las elecciones quiere decir que la situación sigue como ahora, ¿ok? Y la situación ahora está complicada porque el gobierno dejó de negociar como estaba negociando antes con otros bloques, precisamente porque había elecciones. Pero cuando el gobierno negociaba con los bloques, conseguía los votos. Así que yo creo que se está... o sea, si uno va a crear la narrativa política, es más preocupante que mirando los hechos. Porque, sinceramente, aunque no ganaran las elecciones, la situación no cambia mucho respecto a cómo está ahora. Y como está ahora, hasta cierto punto es responsabilidad del gobierno de no estar negociando más activamente como estaba negociando el año pasado. Interesante análisis, Diego. Muchas gracias por su tiempo. No, un placer. Gracias. Gracias. Desde Nueva York, Diego Ferro, presidente del Fondo de Inversión M2 Capital. Mirá si gana el que